Buen día, amigos y jóvenes estudiantes. Les saluda profesor Melvin Arota. El día de hoy tenemos el tema amortización de préstamos. Con esto damos inicio al segundo parcial de este segundo semestre de la asignatura o espacio curricular Matemáticas Financieras. Las expectativas de logro o lo que se pretende que el alumno alcance al finalizar cada uno de los temas son los siguientes. Número 1, explicar el término amortización. Número 2, identificar los elementos que intervienen en una amortización. Calcular el pago periódico o cuota a pagar durante determinado periodo de tiempo. 4, completar una tabla de amortización calculando intereses, abono a capital y saldos insolutos. Ahora vamos a definir varios términos importantes en el tema de amortización de préstamos. Concepto de amortización. Es el proceso de cancelar una deuda mediante una serie de pagos periódicos que pueden ser iguales o distintos. Como pueden ver, el concepto dice que es el proceso de cancelar una deuda mediante una serie de pagos de manera sucesiva, que pueden ser mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. Depende el tipo de capitalización que se esté manejando con el tiempo. Pago periódico. Es el valor que se debe pagar en periodos iguales de tiempo establecidos. Por lo general tienen un mismo valor, aunque pueden variar de acuerdo a varios factores. Es lo que conocemos en los préstamos como cuota a pagar. Quiero recordarles que en el tema de las anualidades, en su última parte vimos el tema del pago periódico a partir del monto y a partir del valor presente. Pues esa última fórmula que vimos es exactamente la misma que vamos a ver acá como pago periódico o comúnmente conocida como cuota a pagar. Capital amortizado, conocido como abono a capital, es el valor real que se va pagando o amortizando del préstamo. Se deduce siempre el saldo actual o vigente del periodo correspondiente. Cuando se paga una cuota, la cuota se forma de dos valores. Un valor que va para el banco o la institución financiera y que se le denomina intereses, y la otra parte que va para disminuir el saldo del préstamo. Por lo general, al principio los intereses son mayores que el abono a capital y a medida que pasa el tiempo, pues el capital amortizado va aumentando, de tal forma que se paga más rápido o disminuye más rápido lo que es el saldo de dicho préstamo. Sigamos con otros conceptos o términos muy importantes en el tema de la amortización. Intereses. Son los valores que el banco, la institución financiera o algún particular cobra por haber efectuado a otra persona o empresa un préstamo a una tasa de interés determinada y a un tiempo estipulado. Ya nosotros hemos venido estudiando el tema de los intereses, que es una ganancia para el banco o para la persona que se dedica a ser prestamista, a efectuar préstamos a otras personas o instituciones. Saldos insolutos. Es el saldo pendiente a la última fecha de haber efectuado un pago y sobre el cual se calculan los intereses de un periodo determinado. Es el saldo que va quedando a medida que se paga una cuota. En otras palabras, es el saldo que va quedando cuando se disminuye el abono a capital o capital amortizado. Se va quedando un saldo insoluto, a la cual se le aplican los siguientes intereses y así sucesivamente. Tabla de amortización. Es un cuadro donde se registra la cuota a pagar en cada periodo, los intereses, los abonos a capital y los saldos insolutos. Lógicamente también va lo que es la fecha y el número de periodo. Es importante pues que esta tabla vaya
debidamente estructurada para hacer un buen trabajo y al final pues se pueda tener los cálculos correctos. Nota: la cuota a pagar en cada periodo se compone de una parte para pago de intereses y otra para abono a capital. En los primeros pagos los intereses son mayores y los abonos menores, pero esto va cambiando a medida que se avanza en los pagos. Ya los había manifestado anteriormente, que al principio se paga mayor cantidad de intereses y el abono a capital es bastante bajo, pero con el tiempo se da a la inversa. Aumenta el saldo, aumenta el abono a capital y disminuye el valor de los intereses que se le paga a la institución financiera o a la persona que haya efectuado un préstamo a otra. Vamos a detallar ahora lo que es el procedimiento para poder llegar hasta la tabla de amortización. El procedimiento para elaborar la tabla de amortización es el siguiente. En primer lugar, se calcula la cuota a pagar utilizando la fórmula del pago periódico del valor presente de una anualidad. Y la tenemos. R, que significa pago periódico o cuota a pagar. A, que significa valor presente o valor del préstamo. I, que representa la tasa de interés. Y la N, que representa el número de periodos. En este caso de una manera negativa, porque es la misma fórmula, como decía, que estamos trabajando en el tema de las anualidades. Se elabora la tabla de amortización. Se anota la fecha y el valor del préstamo que se debe. Eso es en el primer renglón de la tabla. Se anota en la columna correspondiente de la tabla la cuota a pagar. Como se supone que ya con la fórmula obtenemos la cuota, ya sabemos cuál es el valor que se va a pagar, en este caso mensualmente, y por lo tanto podemos colocar ese valor en todos los meses, porque no va a variar, va a ser el mismo, porque por lo general se mantiene una cuota nivelada, se le llama a la cuota a pagar. Se calculan los intereses a pagar con interés simple y se copian en la tabla. Los intereses se calculan con el saldo que se tenga vigente por la tasa de interés que está aplicada al préstamo y siempre por un mes. Y se anota en la tabla o en la columna que corresponde a la tabla de amortización, en este caso en la columna de intereses. Se resta cada cuota a pagar con el valor de los intereses de cada periodo y se determina el abono a capital. O sea que para obtener el abono a capital restamos cuota menos intereses. Se resta cada saldo con el abono a capital correspondiente para obtener el nuevo saldo del periodo. El nuevo saldo del periodo con el siguiente abono a capital se resta y así sucesivamente hasta finalizar con el último abono a capital, donde se supone que debe quedar un saldo de cero, aunque puede suceder que quede algún saldo de algunos centavos o lempiras negativo o positivo, producto del redondeo que se pudo haber hecho en el transcurso de todo el periodo de tiempo. Pero igual, si es a favor de la persona, el banco se lo entrega, y si es a favor del banco, pues lógicamente el banco lo va a cobrar. En fin, el préstamo debe quedar al final en cero. El formato que utilizaremos para la tabla de amortización es el que sigue. Una columna de fecha, donde va la primera fecha cuando se otorga el préstamo y las fechas de los pagos que se van efectuando, en este caso mes a mes hasta finalizar el periodo. Segunda columna, el número de periodos. Aquí empezamos con el periodo 0, que es el día que se otorga el préstamo, y después aparece el periodo número 1, que es cuando se efectúa el primer pago, después de un mes que haya transcurrido de la adquisición de dicho préstamo.
La columna de cuota a pagar, pues una vez que ya aplicamos la fórmula del pago periódico, sabemos cuál es la cuota a pagar y la podemos anotar a partir del pago número 1 o a partir, perdón, de el periodo número 1 en adelante. La columna de intereses también se anota a partir del periodo número 1. Se hace el cálculo correspondiente, ya sea aparte o bien en calculadora, y se anota ese valor donde corresponda. Después, el abono a capital. Se obtiene restando la cuota a pagar los intereses. Se restan y obtenemos el abono a capital o capital amortizado. Y por último tenemos la columna de saldo del préstamo. En la periodo número 0 aparece el valor íntegro del préstamo, pero a partir del periodo número 1 en adelante va disminuyendo producto de que se le va restando el abono a capital mes a mes, hasta llegar al saldo del préstamo de 0. Nota: la primera fecha es la del otorgamiento del préstamo. En la primera fecha solo se anota el valor o saldo original del préstamo, como ya les había explicado anteriormente. La segunda y demás fechas son las de cada cuota que se paga. En esta sí debe anotarse el valor de la cuota, los intereses generados, el abono a capital y el saldo insoluto que vaya quedando de la deuda. Voy a desarrollarles un ejercicio de una cuota y de una tabla de amortización de un préstamo. El ejemplo número 1 dice así: una persona solicita un préstamo en una institución bancaria por valor de 200.000 empiras, el que se le aprueba el 15 de mayo de 2021, a una tasa del 24% anual con plazo de 4 años. Capitalización mensual. Determine el valor de la cuota y llene la tabla de amortización hasta el pago número 12. Bueno, vemos que es un préstamo de 200.000 empiras, está la fecha que se aprueba del otorgamiento, está la tasa de interés, está el plazo, la capitalización, está también lo que se pretende calcular y llenar. Pero aquí lo curioso es que cuando hablamos de 4 años estamos hablando de 48 meses. La tabla debería ser de 48 pagos, pero por cuestiones de tiempo y de espacio se va a hacer el ejemplo aquí dice con pago número 12, que serían aún así bastante. Aquí lo vamos a hacer con 5 meses. En primer lugar, vamos con el cálculo de la cuota. Siempre ustedes se aprendieron que en cada tema donde haya alguna fórmula siempre debe escribirse al inicio, que represente el tema que se está viendo o el ejercicio que va a desarrollar. También es importante el desglose de valores, porque de ahí sacamos la información para trasladarla a la fórmula original, cambiando lo que son los símbolos por los números. En este caso, pues la cuota a pagar no sabemos cuál es, el préstamo de 200.000 empiras, la tasa de interés 24% que ya convertida a mensual es 0.02 y el tiempo convertido a meses son 48 meses, son 4 años por 12. Ya teniendo esos valores convertidos los podemos pasar a la fórmula original y la fórmula nos queda de esta manera: 200.000 empiras y entre corchetes tenemos una fórmula que dice 0.02 entre 1 menos 1 más 0.02 elevado a la negativo 48. Aquí tenemos entonces ya los valores pasados a la fórmula. Una vez que se han pasado los datos a la fórmula, se procede a sumar lo que está entre paréntesis, resultando la suma de 1.02. Este valor lo debemos elevar a la potencia negativo 48. Ya ustedes ya saben el procedimiento que se utiliza en la calculadora para este fin. Aquí ya en la siguiente aparece el valor entre paréntesis, el resultado de la potencia.
Siguiente paso sería restar entonces el 1 menos ese factor resultante de la potencia. Tenemos ya la resta del 1 menos el factor. Y ahora procedemos a una división. 0.02 entre este factor de 0.61, 34, 62, 39, 1. El resultado de la división es de 0.032, 60, 184. Ya una vez que ya lo tengamos un solo valor, es en ese momento donde utilizamos el valor del préstamo o el valor del valor presente en este caso. Lo multiplicamos por ese valor presente o préstamo y obtenemos lo que es la cuota a pagar o pago periódico. En este caso es de 6.520.37. Eso significa que la persona que quite este préstamo bajo esas condiciones debe pagar por 48 meses ese valor. Veamos cuánto pagaría esta persona. 6.520.37 por 48. Le toca pagar 312.977.76 por todo. O sea, 112.977.76 de intereses para poder cancelar ese préstamo de 200.000 empiras. Continuamos ahora con el siguiente paso, que es el cálculo de los intereses, el abono a capital y el saldo vigente. Como les dije anteriormente, el ejercicio pide 12 registros de 12 operaciones, pero en este caso vamos a hacer para efectos de ilustración 5 cálculos. Aquí tenemos el primer mes. Observen ustedes que calculamos primero los intereses. Multiplicamos 200.000 por 0.24 por 1 entre 12, que se lee por un mes, o sea 200.000 por 0.24 por un mes. El resultado es 4.000 empiras. Esos son los intereses que corresponden a ese primer mes. Después tomamos el valor de la cuota, 6.520.37, y lo restamos con 4.000, o sea, con los intereses. Y la diferencia es 2.520.37, que se conoce como abono a capital. Posteriormente determinamos el saldo vigente. Restamos el valor del préstamo o saldo vigente, que en este caso es 200.000, y le restamos el abono a capital de 2.520.37. El nuevo saldo es 197.479.63. Este es el saldo vigente o saldo insoluto. Con este se va a trabajar en el siguiente mes para los cálculos. Una vez que nosotros hayamos obtenido estos valores, estos se pasan a la tabla correspondiente, a la columna de intereses, a la columna de abono a capital y a la columna de saldo vigente. Vamos con el mes número 2. Pueden apreciar ustedes que hay un cambio en lo que es el saldo. Ya no trabajamos con 200.000, sino que con el saldo vigente, que es 197.479.63 por 0.24 por un mes. El resultado 3.949.59. ¿Qué son estos? Estos son los intereses del segundo mes y los pasamos a la tabla de amortización en la columna que corresponde a los intereses. Posteriormente restamos la cuota menos los intereses de ese segundo mes y el abono a capital es 2.570.78. Ese es el abono a capital del segundo mes. Procedemos ahora a restar ese abono a capital del saldo vigente, que en este caso es 197.479.63 menos el abono a capital 2.570.78. El nuevo saldo vigente o saldo insoluto es 194.908.85, que también los pasamos estos valores a la tabla de amortización que corresponde al segundo mes. Tercer mes, 194.908.85 es el nuevo saldo. Lo multiplicamos por 0.24 por 1,
que es la fórmula del interés simple. El resultado es 3.898.18, que son los intereses del tercer mes. Los pasamos a la tabla correspondiente. La cuota 6.520.37 más los intereses del tercer mes nos queda, o menos, perdón, nos queda 2.622.19, que se le conoce a este resultado como abono a capital o capital amortizado. Tenemos ahora el saldo vigente menos el abono a capital. Nos resulta un nuevo saldo insoluto de 192.286.66 centavos. Vemos aquí entonces cómo va variando los valores. Estos valores se pasan también a la tabla de amortización. Cuarto mes. Tenemos el nuevo saldo por 0.24 por un mes y los intereses del cuarto mes son 3.845.73. El abono a capital se obtiene restando la cuota menos los intereses del cuarto mes, resultando 6.674.64 de abono a capital. Para obtener el nuevo saldo, restamos del saldo anterior el abono a capital, resultando un saldo vigente de 189.612.02. Estos tres valores, repito, deben pasar a la tabla de amortización correspondiente en las columnas de intereses, abono a capital y saldo del préstamo. Y la última ilustración que vamos a hacer es del quinto mes. Recuerden que serían 48 cálculos lo que hay que hacer de manera manual, así con calculadora y a mano, pues resulta más tedioso. Ya si nosotros lo aplicáramos con Excel en una computadora, con fórmulas de Excel ya estipuladas para estos cálculos, sería de una manera más fácil. Yo les explicaré en la próxima clase cómo hacer ese tipo de cálculos en Excel. El quinto mes, pues tenemos también lo que estábamos hablando de la cuota del interés del quinto mes. Después tenemos el abono a capital, donde sabemos que siempre hay una resta de cuota menos intereses del quinto mes. Y tenemos también una resta del abono del saldo anterior con el abono a capital, obteniendo el nuevo saldo o saldo insoluto de 186.883.89. Estos son los primeros 5 cálculos que se pasan a la tabla de amortización. Aquí vamos a presentar la tabla de amortización de esos 5 cálculos. Tenemos aquí una tabla ya con los valores, ya que los fuimos calculando. La idea es de que se vayan calculando y vayan pasando la tabla. Observen que en la primera fila tenemos la primera fecha, que fue la fecha de donde se otorgó el préstamo, el 15 de mayo. En esa oportunidad, pues solo se anota el saldo del préstamo al final, 200.000 empiras. Ya para el 15 de junio, que es cuando toca pagar la primera cuota, está el primer periodo. La primera cuota de 6.520.37. Las cuotas se repiten durante todos los 48 periodos. Puede variar la última por algunos centavos por efectos de redondeo. Calculamos los 4.000 del interés y los abonos a capital, y aquí fuimos colocando cada uno de los resultados obtenidos en los cálculos matemáticos anteriores. En el 15 de octubre, sea el quinto mes, la deuda es de 186.883 y fracción. Vemos cómo va disminuyendo el saldo, pero de una manera lenta y poca, porque la mayor parte de la cuota a pagar va para los intereses del banco. Como les dije al principio, a medida que se va avanzando va cambiando la situación, pero al principio el banco tiene toda la ganancia y el que ha solicitado el préstamo pues va abonando poco a poco, de tal forma que no puede decir que si debe 200.000 y pagó 6.520, que ahora solo debe 193.500, no. Solamente se le puede restar el abono a capital. Ya los intereses ya no le pertenecen a la institución bancaria que le otorgó el préstamo. Bueno, jóvenes, este es el tema que les tenía preparado el día de hoy sobre la amortización de un préstamo, donde involucramos lo que es el pago periódico con valor presente,
y también la elaboración de una tabla de amortización que contiene fecha, número de periodo, cuota a pagar, intereses, abono a capital y el saldo del préstamo. Espero de que este tema en su parte teórica y parte práctica haya sido de mucho provecho para todos. Que Dios los bendiga y los vemos, si Dios así lo permite, en la próxima clase. ¡Feliz día!